Estamos viendo 4 causas de males. Hemos visto 4 causas de males o de maldiciones. El primero que hemos visto es áreas descuidadas de tu vida, vínculo por preferencia, pecados escondidos y no confesados. Y el que estamos viendo se llama vivir sin temor de Dios. Estas son las 4 causas de males en las que podría estar involucrada alguna persona. Proverbios 1:7 hemos visto que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El inicio de ser sabios, dice la Biblia, es cuando empiezas a tener temor de Dios. Empieza el inicio de tu sabiduría. Pero hemos hablado que para que tú puedas temer a Dios, es importante conocer la naturaleza de Dios. En toda la Biblia tú puedes encontrar 3 características de la naturaleza de Dios. ¿Recuerdan? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Y Dios es omnipresente, está en todo lugar. Si podemos entender en las Escrituras estas 3 características de la naturaleza de Dios, puedes empezar a conocer quién es Dios. El principio de la sabiduría es el temor. El inicio de tu sabiduría es conocer quién es Dios. ¿A quién te vas a enfrentar? Y estamos viendo ahora 3 grupos de individuos. En toda nuestra sociedad, en la humanidad, siempre vas a encontrar 3 tipos de individuos. El que se enfrenta a Dios, el que es indiferente a Dios y el que tiene temor de Dios. Siempre vas a encontrar estos 3 grupos de individuos. Nosotros estamos en alguno de estos grupos. No hay forma de salir de este catálogo. El que se enfrenta a Dios, el que es indiferente a Dios y el que es temeroso de Dios. Estamos viendo, hemos visto el que se enfrenta a Dios y hemos visto 3 características del que se enfrenta a Dios. 3 características del que se enfrenta a Dios. No es que son las únicas, hay mucho más, pero que vamos a estudiar solamente 3. Hemos visto que es altivo. Ya hemos hablado sobre la altivez. Es ser, en pocas palabras, igualado a Dios. Esa soberbia, ese ímpetu de querer igualarte. Recuerda que la altivez usurpa posición y posesión. El orgulloso, el soberbio, el altivo usurpa posesión y posición. Cuando tomas lo que no es tuyo, usurpa lo que no es tuyo, esa usurpación de lo que no es tuyo tiene un adjetivo calificativo. Se llama ser ladrón. Estás tomando algo que no es tuyo. Vimos nosotros en Juan capítulo 19, rápidamente está ahí, cuando Pilato le dice a Jesús, cuando le hace muchas preguntas, y Pilato le dice: ¿acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? O sea, yo soy poseedor, yo poseo ese poder, esa capacidad, esa autoridad, es mío. Y Jesús le responde algo precioso, versículo 11. Jesús le respondió: no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Esta altivez y soberbia de Pilato de creer que él era poseedor y dueño de esa autoridad. Es triste ver cómo mandatarios, como gobernantes, como líderes se creen poseedores de un poder que no tienen. Y hacen uso de manera indiscriminada de ese poder, amenazan, presionan, manipulan a las personas porque ellos declaran y dicen ser poseedores de un poder. Pilatos no era un creyente, Pilatos era un gobernante. Aún así Jesús le dice: lo que tú tienes no es tuyo. Es que hay una característica muy interesante. Vamos a escuchar la enseñanza de que en los cristianos lo que tenemos es de Dios. En los cristianos y en los no cristianos, lo que tenemos no nos pertenece. Dios crea a Adán y a Eva y les da la administración de la tierra,
No les dice, ustedes son poseedores, ustedes son propietarios, ustedes son dueños. No se los dice. Les dice, son administradores. ¿Cómo sabemos que le dice a Adán y Eva que eran administradores? Porque empiezas tú a leer, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no puedes comer. ¿Eso a quién se le da las instrucciones? ¿Al propietario o al que administra? Al que administra. Si eres dueño, yo no tengo que decirte lo que tienes que hacer. Tú sabrás que lo que haces porque eres dueño. Pero se le da instrucciones solo al que administra. Por eso en la Biblia tú vas a ver cómo Dios da instrucciones al hombre, porque el hombre solo es administrador de los bienes de Dios. Sea cristiano o no sea cristiano, solo es administrador. No es poseedor, no es propietario. Hemos visto esa característica, es altivo. Vimos la segunda característica de los que se enfrentan a Dios: no reconoce la autoridad ni se sujeta a ella. Un altivo, un soberbio, no reconoce la autoridad ni se sujeta a ella. Hablamos de que no rinde cuentas. El rendir cuentas es muy importante en la vida. Si somos administradores, una característica del administrador es rendir cuentas al dueño. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con la propiedad, la prosperidad que te di? ¿Qué hiciste con tus habilidades? Siempre va a haber un rendimiento de cuentas, porque Dios es soberano y Él es el dueño de las cosas. Entonces, el altivo no reconoce la autoridad, no se sujeta a ella, no rinde cuentas. Vimos en Romanos 13:1. Sométase todo creyente a las autoridades. Amén. Amén, ¿sí? No dice todo creyente. ¿Qué dice? Toda persona. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. No, este indicativo no es a los creyentes. ¿A quién es? A todos. Esto es para todos. Miren qué maravillosa la enseñanza, la instrucción de Dios. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Las que existen por Dios han sido constituidas. La investidura, no las personas. Dios entrega investidura. Dios da autoridad. Nosotros elegimos personas. Dios da investidura. El hombre elige a la persona. Dios era el rey de Israel. Israel dijo: danos un gobernante. Vamos a escoger un gobernante. ¿A quién escogieron? A Saúl. ¿Quién era Saúl? Era un buen hombre, ¿verdad? No, era hermoso, alto, distinguido entre todos los israelitas, pero no tenía un corazón conforme a Dios. ¿Quién lo eligió? ¿Dios? No, el pueblo de Israel. Dios da investidura, el hombre elige personas. No confundamos, Dios ha elegido a este individuo, somos nosotros los que elegimos personas. Dios pone la investidura. Por eso necesitamos saber qué importante es la investidura, qué función tiene la investidura, para que sepas a quién quieres elegir, porque luego nos lamentamos. Y esto no solo aplica en la vida natural, son dos áreas: vida natural y vida espiritual. En la vida natural y en la vida espiritual existe autoridad, y la Biblia dice que debes de someterte a la autoridad espiritual y a la autoridad natural. Esto hablamos sobre la autoridad. También vimos en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre cristiano es Cristo. ¿Amén? Tampoco amén. Es la cabeza de todo hombre. No dice de todo cristiano, que dice que Cristo, la cabeza de todo hombre es Cristo. Sea creyente o no sea creyente, el diseño de Dios dice que el hombre debería rendir cuentas a Dios. ¿Y esto es cierto?
No, no es cierto. ¿Acaso tú ves a la gente rindiendo cuentas a Dios? ¿Comunicándose, orando? No. Yo tengo el poder, yo soy el papá, esta es mi casa, estos son mis hijos, yo hago lo que yo quiero, este es mi dinero, este es mi negocio, mi propiedad, mi terreno, yo hago lo que me da la gana. ¿Quién rinde cuentas? El diseño de Dios dice que quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Significa que el hombre debería de rendir cuentas a Dios. Por eso es que siempre enseñamos que el inicio de la vida espiritual en el hogar es del varón. Es el hombre el que inicia la vida espiritual en la casa. No es la mujer. Es el hombre el que inicia la vida espiritual en el hogar. Es el hombre el que ora, el hombre el que lee la Biblia, el hombre que dice vamos a ir a la reunión de creyentes, vamos a orar, vamos a interceder. Es el hombre el iniciador de la vida espiritual de la familia. Y dice, ¿y la cabeza de la mujer quién es? El hombre. ¿Dice de la mujer cristiana? No, de toda mujer. Y la cabeza de Cristo es Dios. Por eso qué importante entregarle tu autoridad. Estoy hablando a las damas, a las mujeres. Qué importante que cuando te cases debes de saber a quién le estás entregando la autoridad sobre tu cabeza. Porque pensamos, no, yo me caso, esto dicen muchas damas, yo me caso, yo manejo a mi esposo como yo quiero. Yo lo manipulo y yo hago lo que deseo. En el diseño de Dios no existe eso. Siempre la autoridad será la cabeza por el diseño de Dios. Por mucho que la mujer esté en lo correcto y el hombre esté equivocado, siempre la cabeza será el varón. Y la Biblia dice, tal es el rey, tal es el pueblo. Las características de un reino emanan de su rey. ¿Quieres ver cómo es el rey? Mira a su pueblo. ¿Quieres ver cómo es un gobernante? Mira a los súbditos. ¿Quieres ver cómo es mi familia? ¿Cómo soy yo? Mira a mi familia. Las características de un reino emanan de su rey. El rey no se puede quejar que los súbditos están mal. Esa es culpa del rey, porque ese es su reino. El jefe de hogar no puede decir, nadie me hace caso. Esa es culpa del jefe de hogar, porque él es la cabeza. El jefe de hogar no puede decir, hay división en mi familia. El trabajo de un rey es provocar la unidad, no es traer división. Entonces, al final, las características de un reino emanan de su rey. Por eso, qué importante es saber a quién le damos la autoridad sobre nuestra vida, sea natural o sea espiritual, sea en la autoridad que nosotros podemos ver cada día, o sea en la autoridad que entregamos en el matrimonio. Cuán importante es saber quién tendrá autoridad sobre mi cabeza. Y hoy día vamos a ver la tercera característica que vamos a desarrollar del que se enfrenta a Dios. Tercera característica, no tiene interés en el futuro. El altivo, el soberbio no tiene interés en el futuro. Por eso es altivo. Se enfrenta sin ver las consecuencias. Es altivo, se enfrenta sin ver consecuencias. Consecuencias habla de presente o futuro. Futuro. Consecuencias habla siempre de futuro. Consecuencias no es el presente. Yo tomo una elección y esa elección me lleva a decidir por algo. Yo veré el resultado después. Cuando hablamos de consecuencias hablamos de futuro, no hablamos de presente. Por eso el soberbio, el altivo, no le importa el futuro. Toma acciones y decisiones del presente. Miren lo que dice Mateo 27, del 25 al 26. Estaban juzgando a Jesús y Pilato dice al pueblo que estaba allí, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? El pueblo dice, suelten a Barrabás, a Jesús crucifiquen, asesínenlo. El verso 25 dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilatos le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser
crucificado. El hombre altivo, el hombre soberbio, cuando hablo de hombre y de mujer, es implícito. No tiene interés en el futuro. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que dijo? La responsabilidad de las consecuencias de la decisión que tomamos y las consecuencias que tomamos y que nos van a venir sean sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es maldad. ¿Cómo puedes tomar una decisión tan arbitraria, tan mala y decir que las consecuencias vengan sobre tu vida y de paso que también vengan sobre nuestros hijos? Es como que yo diga, me voy a endeudar con $1.000.000. Sé que no los voy a pagar, pero no me importa que las consecuencias de ese préstamo vengan sobre mi vida y las consecuencias de ese préstamo vengan sobre mis hijos. Eso es ser malo. ¡Cuánta maldad! Pero es que el altivo no mira el futuro, no le interesa el futuro. Por eso la elección de su vida y las decisiones y las consecuencias no solo las lleva a él, sino las pasa a sus hijos como herencia. Las transmite a sus hijos como herencia. Cuánto consejo en la Biblia, ¿verdad? Dejen ahí la pantalla, Mateo 27. Todo el pueblo dijo: la sangre de Jesús, de este inocente, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Escuchen, en la versión del griego, esa palabra hijos significa también nietos. Eso es más triste, ¿no? Habla de nietos, no habla de sus hijos. Estas consecuencias son sobre nosotros y también sobre nuestros nietos, o sea, mis hijos y los hijos de mis hijos. ¿Cómo puedes extender una maldición sobre tu vida, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos? Eso fue lo que dijeron ellos. Sobre nosotros, nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué a esta familia siempre le pasa lo mismo? ¿Por qué su abuelito, su tatarabuelo y fulano de tal están siempre teniendo los mismos problemas? ¿Por qué? ¿No ves una causal aquí? Alguien tomó la elección de llevar maldición a ellos mismos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Yo les hago una pregunta: ¿el pecado que tú cometes se queda solo contigo o afecta a los demás? Afecta a los demás. Afecta a tu vida, afecta a las generaciones que están en ti. ¿Yo soy el causante de bendecir a mis hijos o de maldecir a mis hijos? Yo soy el causante de darles esa herencia. Ellos pueden elegir, pero la herencia que les dejo es esa. Dentro de no tiene interés en el futuro, quiero darles algunos puntos muy interesantes. Estamos en la tercera característica y son solo la tercera característica del que se enfrenta a Dios. Dentro de que no tiene interés en el futuro, quiero mostrarles, es impulsivo en la mayoría de sus actos. Estas personas que no tienen interés en el futuro son impulsivas en la mayoría de sus actos. Impulsivo significa no reflexiona, es emotivo y asume su propia justicia. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. No reflexionaron, fueron emotivos, porque en un momento de cólera, de ira, hablaron y dieron un decreto sobre ellos, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Y asumen su propia justicia. Perfecto. Ellos podían haber dicho: Jesús nos ha lastimado, pero ellos no eran el juez, ellos no eran jueces. Debieron dejar que deliberen los jueces, pero ellos asumieron su propia justicia, fueron juez y parte. Me hiciste daño, te culpo y te condeno. ¿Eso solamente lo hace Dios? Solo lo puede hacer Dios. Dios es abogado y Dios es juez. Dios cumple esas dos funciones. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero como el altivo es un igualado, el altivo toma la posición de Dios y se cree abogado y se cree juez.
Yo digo que eres malo, eres culpable, y como juez te condeno. Eso fue lo que hicieron. Por eso hablamos que es impulsivo en la mayoría de sus actos. ¿Qué quiere decir? Que no reflexiona, no es emotivo y asume su propia justicia. La palabra reflexión me gusta porque es como volver a doblarse hacia el otro lado. Doblas para este lado, ahora puedes doblarlo para el otro. Pero el altivo no es reflexivo, no hay flexión en el altivo. Lo que dice es así de duro, terco, como una tabla. Lo que dice es y se acabó. No hay reflexión. El reflexivo siempre tiene la facilidad de volver a doblarse y a mirar hacia el otro lado, a ser más flexible y no ser tajante, no ser radical, no ser categórico en lo que hace. Pero el altivo es categórico, es tal cual y se acabó. Qué cólera dan los altivos, ¿no? Otra de las, dentro de no tiene interés en el futuro, esto es impresionante. Miren lo que hizo esta gente. Estas personas extienden su vida en sus generaciones. Esto es muy importante, quiero aclarar. Cuando estos hombres, los que no tienen interés en el futuro, dijeron, las consecuencias vengan sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, ellos extendieron su vida a las siguientes generaciones. Escuchen, el altivo extiende su vida a las siguientes generaciones. ¿Qué significa esto? Voy a dar un ejemplo. Yo vendo papas, voy a preparar a mis hijos a que vendan papas. ¿Pero por qué? Porque es lo que yo hago, es mi vida. Entonces, yo quiero que mi futuro se extienda también a mis hijos. Nosotros como pastores hemos visto tantos casos, hemos hablado con tantas familias sobre sus hijos, porque ellos tenían un negocio, preparaban a sus hijos para que sostengan su negocio. Y yo les decía, ¿no has pensado que tu hijo tiene otras habilidades, que tiene otras características, que tiene un futuro diferente? ¿Por qué obligar a tus hijos a seguir los mismos pasos que tú tienes? ¿Por qué los preparas para extender tu futuro? La Biblia habla sobre el propósito de nuestra vida. Cada uno de nosotros en este lugar y los que están conectados tienen un propósito. Y el propósito no es duplicado, no se duplica. Cada uno nace en esta vida con una característica especial y esencial que nadie más tiene. Dios se encargó de hacérnoslo notar en el iris de tus ojos, en las huellas dactilares. Dios se encargó de decirte, tú eres único. El propósito de tu vida y el futuro es único para ti. Nadie va a repetir lo que tú tienes. Yo les pregunto, ¿cuántos apóstol Pablo tenemos el día de hoy? Ni uno. ¿Cuántos Moisés hemos visto ahora? Ni uno. ¿Cuántos Enoc? Ni uno. ¿Cuántos Abraham? Ni uno. ¿Cuántos Josué? Ni uno. ¿Cuántos Pedro? Ni uno. Hemos visto otras personas con otras características. Por eso el propósito de Dios es individual. Yo no puedo pegarle mi propósito a mis generaciones. La razón por la que yo vivo y existo es la que Dios me ha dado. La razón por la que vivo y existen mis hijos es por la que Dios les ha dado. No es la mía. Pero el altivo extiende su futuro y su vida a sus generaciones. ¿Qué hicieron ellos? Lo que vamos a vivir nosotros, que también lo vivan nuestros hijos. Si vamos a vivirlo mal, que nuestros hijos también lo vivan mal, para que ellos aprendan qué es el dolor. Hemos escuchado eso, ¿verdad? No, tienen que aprender lo que es el dolor, porque si no les duele, nunca valorarán la vida. No. Cada uno aprenderá con sus propios dolores, sus propias experiencias, sus propios errores. Lo que Dios nos llama a hacer como padres es instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y cuando habla de instrucción, ¿de qué habla? Diseño de Dios. En otras palabras, la traducción original del hebreo de ese verso significa: camina al lado de tu hijo hasta que esté listo para ser enviado. ¿Cuál es mi trabajo? Mostrarle el diseño de Dios. Hijo,
Mi trabajo es enseñarte cuál es el diseño de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tus estudios, para tus relaciones, para tu empresa, para lo que vas a hacer a partir de ahora hasta que Dios te lleve. Mi instrucción, mi llamado es enseñarte el diseño de Dios. ¿Y cuál es ese diseño? Les doy una. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos años de vida sobre la tierra, hasta los 120. ¿Ese es un diseño? Sí. ¿Es para los cristianos? No, es para todos. Es para todos. Una de las palabras que ellos dicen es: ellos deben de vivir y heredar lo que yo vivo. No ve otro futuro en sus generaciones, solo ve el futuro que él vive. Yo no veo más futuro en mis generaciones, en mis hijos ni en los hijos de mis hijos. El único futuro que veo es el que yo tengo, y por eso se los doy. Claro, y podríamos añadir que el altivo es corto de vista, no ve más allá de sus narices, porque si no puede darse cuenta que Dios tiene un futuro preparado para sus generaciones, entonces no ve, es ciego. Mira lo que dice Proverbios 13:22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. El hombre malo, el pecador, no puede dejar herencias de bendición a los suyos, porque las herencias de bendición provienen de Dios. El hombre malo, lo único que puede dejar a sus hijos son males. Eso suena a maldad, pero es que no hay nada bueno que pueda dejar. Miren lo que dice la Biblia, Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hombre de bien, el hombre justo, siempre dejará herencia a los suyos. ¿Y cuál es ese tipo de herencia? La herencia que proviene de Dios. Si yo dejo a mis hijos algo maravilloso, es la instrucción de Dios para sus vidas. Porque yo no tengo nada, no soy propietario, solo soy administrador de todo lo que puedo tener. Yo no podría dejarle: hijo, te dejo mi casa, ¿por qué no es mía? Hijo, te dejo mis carros, ¿por qué no son míos? Hijo, te dejo el perico, tampoco mío es el perico. Todo es de Dios. ¿Qué le puedo dejar? El diseño de Dios, el que yo aprendí. Eso traerá riquezas a su vida y no va a añadir tristeza con ello. Esas son las riquezas que un hombre de bien deja a sus hijos, la instrucción. A eso puedes sumarle muchas cosas, pero tampoco puedes decirle a tu hijo algo y darle algo que no te pertenece. No puedes ser generoso con lo que no es tuyo. Yo te puedo pedir $1,000 para darle a fulano de tal, porque quiero ser generoso con fulano de tal. Sí, pero te estoy pidiendo a ti. Yo debería darle a ese fulano de tal para ser generoso, pero no puedo ser generoso con lo que no es mío. Es como regalar las tierras y decir: como son mis tierras, te regalo mis tierras. ¿Cuánta generosidad de algo que no es tuyo, verdad? Claro, los gobiernos se han apropiado en el mundo entero. Hay fronteras, hay límites. Esto es de tal país, esto es de tal país. Mira, al final la tierra es de Dios y todo lo que en ella está. Si quieres ponerle un título a la tierra que no es tuya, ese es tu problema. Entonces, la bendición de Dios proviene de Dios. Dentro de este punto también quiero darte otro, del tercer punto que estamos viendo, la tercera característica. Es susceptible a moverse por la presión mediática. Suena un poco largo el título, pero es necesario que lo puedas tener así. Es susceptible a moverse por la presión mediática. O sea, vive del qué dirán, vive de las apariencias. Un momento, pastor, ¿el altivo, el soberbio vive de las apariencias?
Sí, porque no quiere ser menos que nadie, porque es soberbio y altivo. Por eso vive de las apariencias. Usurpa lo que no es suyo y lo usurpa para verse bien, porque no tiene nada. Qué fuerte es esto, ¿no? Miren lo que dice Mateo 27 al 19. Oh, esto es bien fuerte. Y con esto vamos terminando, porque hay mucho más que lo vamos a ver la próxima semana. Es susceptible a moverse por la presión mediática. En Mateo 27, 19, lean conmigo o búsquenlo ahí en sus Biblias o escríbanlo. Dice: y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este hombre justo, con este inocente. Hablaba de Jesús. Porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. He tenido pesadillas. No he podido dormir. Estoy asustada, sobresaltada, porque he tenido pesadillas por causa de Jesús. No tengas nada que ver con él, Pilato, por favor. Una esposa sabia, diciéndole a su esposo Pilato: hijo, esposo mío, no te metas con Jesús. He tenido malos sueños, tengo pesadillas. ¿Se acuerdan lo que hizo Pilato, no? Se lavó las manos y entregó a Jesús para que lo mate. ¿Cuál fue el consejo de su esposa? No te metas con él. Había sabiduría, ¿no? No te metas con Jesús, no lo toques. Él es Dios. No, he tenido pesadillas, he tenido sobresaltos en la noche. No he podido dormir, Pilatos. Suéltalo. ¿Por qué Pilatos tuvo que condenar a Jesús? Por la presión mediática. Cuando tú lees toda la historia, el pueblo gritaba: crucificadle, crucifícale, crucifícale, todo el pueblo. Y Pilatos no quería estar mal con el pueblo, pues. Lo habían elegido, era el gobernador, no quería estar mal. La presión mediática pudo mucho más, que aún tuvo más fuerza que escuchar la voz de sus seres queridos. Su propia esposa le habló y no le importó. Porque eso hace el altivo, el soberbio. No importa el consejo de los que me aman, no importa el consejo de los que están más cercanos. Mientras yo quede bien con los demás, estoy regio. Mátenlo pues, ya, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo no tengo nada que ver si él era el gobernador? Como no le había dicho a Jesús: yo tengo el poder para crucificarte y tengo el poder para soltarte. No lo había dicho. Total, ahora que dice: no sé, yo no puedo. Exactamente, no. Pilatos no tuvo mejor idea que caer subyugado a las voces del pueblo y accedió a sus peticiones. Vivir de apariencias, ¿verdad? Qué triste es vivir de apariencias. Por eso es que la presión mediática siempre oprime tu vida, al soberbio y al altivo. El soberbio no es humilde. No considera a los demás como superior a sí mismo. Él mismo se considera superior a los demás. Por eso busca obtener, busca conquistar, busca quedar bien con todos, busca vivir de apariencias. Hace mil cosas con tal de congraciarse con los demás para que esté en un pedestal muy alto y digan: oh, ¿cuánto vales tú? Pero el valor no viene de mi propia vida. El valor viene cuando Dios me dice que valgo, no porque yo me adjudico un valor. ¿Cuántas veces vivimos de la presión mediática? Teléfono, lentes, autos, casas, ropa, dinero, viajes, solo para vernos bien delante de los demás. Eso es soberbia, de acuerdo a la Biblia. Vivir de apariencias es vivir como un soberbio. Yo soy lo que soy y tengo lo que Dios me ha dado, ni más ni menos. ¿Recuerdan lo que les dije? El valor de las cosas radica en la naturaleza del que me da las cosas. Si Dios me dio una moneda, esa moneda es invaluable porque Dios me lo ha dado. Pero para el soberbio no. El soberbio tiene una moneda y es insignificante para él. Él quiere tener cientos de monedas para que todos digan:
¿cuántas monedas tienes tú? Y una característica del soberbio: no tiene autoestima, no se ama a sí mismo. Por eso es que es soberbio y altivo, trata de disfrazar su vida con apariencias, porque no se ama, no tiene autoestima, tiene una baja autoestima, no hay un respeto propio. La Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio, pero Dios tiene relación con el humilde. La humildad no es pobreza, absolutamente. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Tiene que ver con la actitud de tu corazón. Por eso Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. En esta enseñanza podemos ubicarnos en alguna de ellas. Posiblemente alguna de ellas ya nos hemos visto en una biografía. Posiblemente algo de lo que hemos estado hablando nos hemos visto reflejado en esto. Pero es un buen tiempo para ir a Dios. Cierren sus ojos, por favor. Voy a pedirle que cierre un momento sus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí en tu lugar yo quiero invitarte a que no te resistas si Dios te está hablando. No te resistas. Jamás Dios va a dañarte, jamás Dios va a acusarte, jamás Dios va a condenarte. Dios desea restaurar tu vida y devolver la dignidad que has perdido. La dignidad no me lo da el hombre, Dios me hace digno. Por favor, ahí en tu lugar, deja que Dios te hable. Y si te está hablando respecto a alguna situación, pídele perdón. Arregla cuentas con Dios. Es mejor reconocer una situación cuando he sido descubierto que tratar de esconderme bajo una apariencia que no tengo. Si ya la palabra me ha descubierto, porque es como un espejo, prefiero humillarme delante de Dios. Padre, en este tiempo nos humillamos delante de ti, porque no podemos ocultar absolutamente nada. No nos podemos ocultar, Señor. No nos podemos ocultar. Delante de ti, Señor, no tenemos nada que nos oculte. No hay imágenes, no hay ropa, no hay careta, no hay nada, Señor, que pueda ocultarnos. Tú nos has visto. Y sí, en este tiempo reconocemos que muchas de las cosas que hemos escuchado y que tu palabra menciona están en nosotros. Y tal vez no nos dimos cuenta, pero te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Si tu palabra dice que miras de lejos al altivo, que no tienes una relación ni comunión con Él, esto no es lo que queremos. Deseamos tener una relación cercana contigo, real. Por eso reconocemos, Señor, nuestros pecados delante de ti y nos arrepentimos. Si estuvo mal, perdónanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Recibimos tu perdón en este tiempo. En el nombre de Jesús.